Cambiar de país no es solo hacer maletas, es cambiar también la rutina, despedirse de la gente que uno ama y por supuesto empezar de cero. Pero eso también puede tener un costo emocional enorme. Hoy vamos a hablar de esos cambios que transforman la vida por completo. Y para conversar sobre este tema nos acompañan Denise Molina, periodista internacional, y la psicóloga María Cecilia Vintimilla. Bienvenidas a... Gracias nuevamente por estar con nosotras, Denise, qué gusto tenerte aquí en nuestra tierra. Poco tiempo, sé que vas a estar por pocos días en Ecuador, pero nos agrada que estés con nosotras. Y bueno, sí quería consultarte primero para que nos recuerdes a todos cuándo dejaste Ecuador y en cuántos países has estado desde que saliste de acá. Bueno, dejé Ecuador hace 4 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Rapidísimo. 4 años, ¿y por cuántos países he pasado? Por bastantes. Pero de vivir con mis hijos, Tailandia, Isla de Madeira en Portugal, Isla de Madeira, ahora voy a un nuevo destino. Es decir, regreso de Ecuador a un nuevo destino, que es Cascais. Está cerca de Lisboa, en Portugal también. Denise, pero ¿cuándo llegó el momento en que te planteaste, a ver, con tu familia, nos vamos a vivir a otro lugar, vamos a empezar otra vida, porque es un cambio radical? ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión y a raíz de qué surgió? Mira, a raíz de la pandemia. En la pandemia, cuando viví en este mundo del periodismo, en los hospitales, justo fue una época muy difícil para todos los periodistas porque vimos muchísima gente partir. Creo que en ese momento cambió ese chip en que la vida es hoy. Y tenía ya 20 años haciendo lo mismo, que me fascina, me apasiona, y tú me preguntabas antes de que empecemos este programa si todavía me queda esa sensación del periodismo de correr. Por supuesto que sí, y es algo que nunca se va. Pero creo que el periodismo también se lo puede ejercer de diferentes maneras, y ahora con la tecnología pues aún más. Entonces hicimos un viaje a Tailandia a visitar a mi hermana, y mi hermana me había pedido que de una conferencia, una charla hacia una fundación. Y le dije que sí. Fuimos de vacaciones en esta época del COVID, ya la situación se había calmado un poco. Me dio COVID allá en Tailandia, tuvimos que quedarnos un mes más porque en esa época no te permitían volver al Ecuador si no era con una prueba PCR. Nos quedamos, di la conferencia y me dijeron, ¿te gustaría quedarte en esta fundación a dar charlas y también a trabajar en el ámbito de preparar a niños en el tema de la comunicación y a mujeres víctimas de maltrato, porque sufren un maltrato a tal magnitud que hasta dejas de comunicarte? Querían preparar a mujeres para dar charlas motivacionales en diferentes países del sudeste asiático. Y la idea te encantó. Me encantó. Mi esposo me dijo, ¿y por qué no nos venimos? Yo puedo trabajar a distancia, vengamos 1 año, 2, puedo hacerlo, pero es tu decisión. ¿Estás dispuesta a dejar el canal? Yo tenía 20 años. Fue ese momento, sí. Claro, Y yo conozco que él es un hombre decidido. Si me dice eso es, y no hay vuelta atrás. Y me dijo, ¿qué dices? Pero eso es ya, o sea, la decisión es ya. Va a ser un cambio de vida, una nueva experiencia. Vimos que la vida se acaba en cualquier momento. Vamos a vivir algo nuevo. Te están ofreciendo esto que te gusta. Yo puedo trabajar a distancia. Voy y vengo desde Ecuador a Tailandia. Y te arriesgaste. Dije, vamos. Pero antes de darle paso a la psicóloga, yo sí te quisiera preguntar, porque aunque obvio suena maravilloso, un cambio de vida, todo netamente diferente, y quieres obviamente también como periodista y como ser humano experimentar algo diferente, pero dentro de todo eso me imagino que tuviste diversas sensaciones, un carrusel de emociones, porque ibas a dejar a tu mamá, a tu papá, era empezar de cero con tus hijos, o sea, todo de nuevo. Mira, he llorado como nunca en mi vida lo hice. Me acuerdo que cuando tomamos la decisión y bueno, mi esposo pidió una copa de champán, brindamos, bueno, ya regresamos al Ecuador, lo dejamos todo y en poquitos meses estamos aquí en Tailandia, renuncia. Y en ese momento, claro, todo fue tan rápido que no me di cuenta de una decisión, de un cambio de vida. Y para mis hijos también, pues es moverlos, y no es que los estaba moviendo a la vuelta de la esquina, sino una cultura totalmente distinta a la nuestra. Así es. Pero fue una decisión de que
la vida es hoy, va a ser una experiencia de familia, una experiencia profesional nueva, vamos. Cuando regresé al Ecuador y tenía que escribir mi carta de renuncia, Ahí te cogió. mira, lloraba como así en la noche, así, como que me ahogaba, pero era ese llanto sin consuelo, que mi esposo me dijo, tranquilo, o sea, si quieres, Ya no nos vamos, ya no nos vamos, pero no llores así. Yo le dije, no, la decisión está tomada y es de valientes y ya, o sea, se tomó. Y escribía y lloraba y lloraba. Fue una situación muy difícil, porque se vino a mi mente, por supuesto, dejar 20 años de una carrera que me apasiona, dejar a mi mamá y a mi papá, son personas mayores, y eso lo siento todos los días, de no vivir estos últimos años, digamos, entre comillas, pues que tienen mis padres. Uno nunca Claro, sabe de porque uno se disfrutar puede con ir ellos, primero, ¿no? así Uno es. se puede ir primero, no lo sabemos. Pero ese tiempo con ellos, mis hijos que no disfruten a sus abuelos, a su familia, por supuesto que era una responsabilidad que cargaba sobre mis hombros. Pero sabes que te das cuenta que realmente los cambios también tienen cosas positivas. Mi mamá me dijo, hijita, yo ya viví, te toca vivir a ti, o sea, tú tienes que proteger a tu familia, les vas a dar mundo a tus hijos, ándate. Entonces fue como que ese cargo de conciencia que sentía se fue disuadiendo de a poquito. Y en esta parte, María Cecilia, una mujer también, cuando se da el tema de mudarse completamente a otro país, acá se mudó a otro continente, uno también vive ese duelo. ¿Cómo, Claro que cómo sí. es vivir esta situación? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Escuchando a la Denise, realmente es algo, escucho en su discurso, ¿no? Mucha culpa hay, ¿no? La mujer que decide emigrar pasa por muchas experiencias y, como decía Roselene, coexisten muchas emociones. O sea, puede de cierta manera sentirse bien porque tal vez está teniendo éxito, pero sin embargo también puede sentir tristeza, culpa. Creo que empezaron diciendo qué costo. Bueno, hay culpa, muchos sentimientos de culpa por dejar a sus familiares, incluso cuando se es mamá, ¿no? La maternidad, cuando uno es madre, por sobre todas las cosas, pone a sus hijos primero, ¿no? Y está esta culpa de, chuzo, voy a hacer que mis hijos se desconecten de sus amiguitos, se cambia la rutina, entonces tenemos otra culpa, ¿no? Entonces, sin embargo, como decía Denise, también de cierta manera hay algo positivo dentro de todo, dependiendo de cómo se lo vive, ¿ya? Yo como psicóloga de la terapia de aceptación y compromiso, se trabaja mucho el aceptar. Y con esto no estoy diciendo aceptar es igual a resignarse, en lo absoluto, sino más bien, de cierta manera, darle paso, ¿ok?, a que coexistan y habiten estas emociones que podemos decir, me siento feliz, pero me siento triste, ¿no? Es aceptar y dejar de pelear contra ellas, ¿ok? Porque son necesarias para atravesar duelo, porque es un duelo, o sea, es un duelo migratorio. Claro, pero en el tema de los hijos, por ejemplo, porque siempre se dice que los niños se adaptan rápido. Eso es una frase muy común. Sin embargo, pues yo no sé cuál es la afectación emocional ya cuando están en otra tierra, pasan los días, cómo se lleva ese proceso y que la madre, en este caso Denise y el papá, tengan que ir acoplándose y acoplar a los hijos a la nueva vida. Exacto. Una frase muy común es, el niño se adapta. Es cierto que tiene la capacidad de adaptarse. Sin embargo, es importante el acompañamiento que se le dé. ¿Por qué? Porque si hay unos padres o un contexto, una dinámica familiar que tampoco ha podido sobrellevar la situación, ¿cómo acompaño al niño? Entonces sí, el niño tiene la capacidad de adaptarse, pero va a depender muchísimo de cómo yo como madre o como padre acompaño este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aceptar que tenemos emociones. Yo como madre, bueno, sí, depende de la edad del niño, ¿no? Me siento triste. Muchas veces se dice, pero tranquilo, vas a conseguir nuevos amiguitos. Y es como invalidamos lo que estás sintiendo. Y no es así. Es, ok, yo también voy a extrañar. Está bien que también extrañes, ¿ok? ¿Qué otras cosas? Las despedidas. Es necesaria la despedida. Llamémoslo como un ritual de despedidas. O sea, es necesario que la madre
muchas veces se dice, no, déjalo, o después le dices, o invalidas mucho lo que el niño está sintiendo. Entonces ahí es cuando entra la madre, primero, a trabajar ella el proceso, ¿verdad? Creando también rituales de despedida, acompañando a este niño a que pueda elaborar estas pérdidas, ¿no? Porque si bien es cierto, el niño se corregula con el adulto. Entonces este adulto quiere acompañar. Y otro peso, podría decir yo, que muchas veces carga la madre, es que a ella le toca también como gestionar, ¿verdad? Seguir de cierta manera siendo la que lidera, ¿ok? Y la que se tiene que reinventar. ¿Y qué pasa si esta madre no tiene el apoyo, en este caso de la pareja? O de un contexto que también la sostenga. ¿No? Pero en tu caso, vuelve... Denise, ¿qué pasó? O sea, ¿tú qué le dijiste cuando tus hijos empezaron a preguntar? Porque eran las preguntas lógicas de los niños. Sí, mira, hay un acuerdo entre los 4. Si en un país no funciona para uno de los 4, es que hay que cambiarse. Porque esto es un cambio que debe servir para los 4. Y yo te afirmo que cuando papá y mamá están bien, los hijos van a estar bien en cualquier lugar del mundo. Ese apoyo, como dice la doctora, es primordial. Yo sé que el cambio es difícil. Si para los adultos es difícil, imagínate para los niños. Y más aún en mi situación, que fueron a un mundo totalmente desconocido. Porque si tú dices Europa, Estados Unidos, si bien es cierto, se asemejan las culturas. Pero con una cultura tailandesa, donde sus compañeros son japoneses, chinos, de Afganistán, de Arabia Saudita, de unas nacionalidades musulmanes, pues que iban... Fue un cambio radical. Radical, con otro idioma totalmente distinto. Por supuesto que tenía que tener nuestra compañía y fue súper duro. Los primeros días de colegio fueron durísimos, pero hablábamos con nuestros hijos. Para mamá y papá también está siendo duro. Para papá y mamá también es empezar de nuevo. Para papá y mamá también es reinventarnos y lo vamos a hacer juntos, los 4. Entonces, llevarlos a la escuela, irlos a ver cómo te fue, invitaba a los niños a mi casa, hacíamos comunidad y pues todo es más llevadero. Ahí voy a rescatar algo que dice Denise, la importancia de la comunicación en la familia. O sea, ahí le estabas comunicando, llegando a acuerdos. A ver, esto es lo que va a pasar. O sea, no están solos en este proceso, ¿no? Entonces creo que sí es importante cómo la familia, primero padres, estos referentes, llevan la situación para poder saber también cómo acompañar, ¿no? Denise, yo quiero saber, pero después del corte, ¿cómo fue el tema cuando ya estabas tú instalada en Tailandia, tener que moverte a otro país? Empezar todo otra vez de nuevo. Por eso me lo vas a contar después de la pausa. Volvemos con más de... Esto no es un programa, es una conversación entre mujeres. Aquí no hay perfección, hay verdad. No venimos a aparentar, venimos a hablar. Mujeres reales hablando de cosas reales. Mujeres sin libreto. Y estamos de vuelta con más de Vive Mujer y en esta conversación interesante para saber, en este caso, lo que te preguntaba Denise, ¿cómo fue nuevamente volver a decirle a tus hijos, ahora nos vamos a cambiar a otro lugar? Vamos a empezar todo de nuevo. ¿Cómo fue eso? Antes de contarte también, sabes que me parece un tema importantísimo el que estamos tocando ahora, porque tengo muchas mujeres que me escriben en mis redes sociales: quiero irme a tal país con mis hijos, pero me da miedo. No tengo el apoyo de mi pareja, me iré sola. ¿Cómo se hace para empezar, para recomenzar? Y a veces tienes que tener un acompañamiento realmente de alguien profesional, sí, porque creo que mudarse no es para todo el mundo. Sí tienes que tener esa conciencia de que todo cambia y que también pues tienes que ponerle esa energía en tu 100% de que es un cambio. Y hacerlo todo llevadero, porque obvio que es difícil dejar tu país, tu familia, tantas cosas, ¿no? Y más aún cuando vas con hijos pequeños. Pero ahora, contestando tu pregunta, claro, llegó el momento de cambiarnos. Nos vamos a cambiar, nos vamos a mudar. Desprenderse nuevamente de todas las cosas. Aquí en Ecuador fue difícil porque mis hijos donaron todos sus juguetes. Y fue duro, para un niño desprenderse es súper duro.
Entonces fuimos a las fundaciones, se despendieron de todas sus cosas y en Tailandia sucedió lo mismo. Bueno, llegó el momento que nos vamos a desprender de todo nuevamente. O sea, te juro que yo viajo y me mudo con poco. O sea, te das cuenta que realmente uno se llena de cosas que no te sirven. Que En no la son pandemia necesarias. nos dimos Sí, cuenta de así todo es. eso, cosas Sí. que se quedaron en el closet y que no Así los es. usaste. Entonces, yo llamé a una psicóloga infantil para ver cómo le daba la noticia a mis hijos, porque ya se acostumbraron, hicieron amigos, estaban felices, y ahora, ¿cómo les digo? La psicóloga me dijo, dile un mes antes, no le digas con tanto tiempo de anticipación porque se pueden estresar, sobre todo tu hija que está mayor, diles un mes antes, no con tanto tiempo de anticipación. En una conversación con mi esposo, mi hija estaba por ahí, yo no me di cuenta, y mi hija sale y me dice, nos vamos a mudar. Y yo le digo, mi amor, sí, estábamos en comunicarte, vamos a mudarnos, porque acuérdate que llegamos al acuerdo que un país tiene que funcionar para los 4. A papá no le está funcionando porque esa viajadera de 2 días desde Tailandia a Ecuador, cada 2 meses se está enfermando. O sea, el tema de salud es complicado, ir y venir, ir y venir. Necesitamos irnos a un lugar más cerca que funcione para los 4. ¿Y a dónde nos vamos, mamá? A Europa, Portugal. Ah, está bien. Así nomás. Y me dice, mamá, después de habernos cambiado a Tailandia, cualquier país del mundo va a ser sencillo. Pero ya una Claro. vez que llegaron allá, vieron otra historia, ¿o no? No, se acoplaron mejor. Se acoplaron mucho mejor, porque ok. ya era una cultura que se asemeja más a la tuya. Claro. Entonces era un idioma, en este caso, un colegio internacional inglés, que para ellos estaban más adaptados. Y el portugués, mi esposo es brasilero, entonces toda la vida les habló a mis hijos portugués y era para ellos mucho más familiar. Claro, fue Pero mucho más sencillo. Más sencillo. Constantemente en estos cambios es reinventarte cada vez y cuando. Entonces, reinventarte también significa dejar atrás lo que estás viviendo y hasta parte de lo que tú eres como periodista, por Pero ejemplo. la conexión ahora con un mundo globalizado, tienes una conexión maravillosa. 2 amigos de mi hija, que sus padres se volvieron muy amigos nuestros, de Rusia y de Singapur, nos fueron a visitar a la isla. Y claro, mis hijos se reencontraron con sus amigos. Entonces te das cuenta que realmente esas conexiones no se pierden si es que sabes mantenerlas. Pero sí lo ves saludable. ¿Cómo lo ves? En tú? nuestro caso, no te puedo decir en caso de otras personas, pero en mi caso sí. Sí, porque mis hijos, es increíble el aprendizaje que han tenido. Son niños independientes, son niños felices. Y te digo que en la escuela los profesores me dicen, oiga, su hijo siempre está feliz, su hija siempre está feliz. Y es ese termómetro que siempre estoy tomándole a mis hijos, que estén bien con estos cambios. Entonces se han vuelto independientes. Mi hija vive en una libertad increíble. Tiene 12 años, toma transporte público y se va con las amigas hasta el centro de la isla. Y créeme que es una independencia que no la tendría en ningún otro lugar. Entonces aprenden mucho de esas conexiones, de la independencia, del mundo entero, y en el futuro les va a servir. Tienen amigos de todos los lugares del mundo. Tú le preguntas a mi hija sobre cualquier país, pues sus amiguitos le han contado que en Japón esto, que en China esto. Entonces realmente es un aprendizaje para todos. Doctora, y en este caso de Denise, vemos que no ha tenido inconvenientes con los hijos, que se han adaptado y, como ella mismo nos comenta, ha logrado que sean independientes. Pero ¿qué pasa cuando una familia se muda y existen inconvenientes porque los hijos no se logran adaptar? ¿Cómo poder manejar este tema? Bien, creo que sí es importante tener presente que hay familias y familias, ¿no? Las realidades son muy diversas. Correcto, así ¿ok? es. Entonces, si bien es cierto, hay familias que tal vez hay mayores oportunidades, entonces las cosas de cierta manera, aunque igual no podemos minimizar que hay dolor, que hay culpa, que hay pérdidas, como lo decía Denise, llanto, ¿verdad? Por lo que se deja, pero hay otras familias que sin duda alguna, madres, familias monoparentales, ¿no? Que toca que la madre se mude con sus hijos y de por sí desde ahí empezamos a analizar. Hay una madre que no está sostenida por un contexto, que no está sostenida por un otro, ¿verdad? Incluso la escucha, ¿no? O la queja que a veces el ser humano tiene que tener, ¿no? Entonces, no hay una escucha, hay soledad. Entonces, desde ahí podemos analizar, y repito, ¿no? Si esta madre no está siendo acogida, no va a poder, de cierta manera, poder acompañar a sus hijos. Entonces, ¿qué es importante? Primero, que esta mujer, hablando específicamente de este ejemplo que pongo, pueda primero recordar
sus valores. ¿A qué me refiero con valores? Esta brújula que fue como dirección del por qué tomó esta decisión de mudarse. Por ejemplo, valores puede ser seguridad, mayor destreza profesional, ¿no? Entonces, recordar el por qué me mudé. O sea, es verdad, duele, pero mi brújula me dice que yo estoy yendo camino a lo que quiero. O sea, ¿qué quiero en mi vida? Primero La plantearme meta, ahí, llegar a la meta. Exacto, ¿no? Tener presente esto, porque a veces la tristeza nos Te abruma, invade. te invade y dices, no, me quiero regresar. Y dejamos de lado, bueno, el por qué lo elegí. Tal vez una mejor educación para mis hijos, tal vez oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, primero recordar eso, cuáles son mis valores. Y en base a eso, aceptar también que emocionalmente no me siento bien y que también está bien. Y no apresurarme, porque son procesos. Los procesos de duelo, de pérdidas, de cómo manejar son individuales. Entonces, no porque me invento, Pepita se mudó y se la ve bien y también las redes nos hacen pensar y que decir, todos no, tienen es- una vida que todo está maravilloso. feliz. ya, eso es otra cosa, la idealización de la migración. claro. Ya, a veces idealizamos como la maternidad, ¿no? La maternidad también se idealiza desde un inicio, entonces idealizamos que, chévere, vas a conocer nueva gente, nueva cultura, y se idealiza mucho y no hay lugar para decir, chuzo, también duele. Claro. ¿Ya? Entonces es eso, como repito, ¿no? Que esta mujer pueda recordar el por qué, ¿verdad? Darle lugar a esas emociones, a eso que está sintiendo, no luchar contra ellas, sino más bien decir, bueno, siento esto, pero estoy conduciendo mi vida acá y que coexistan. ¿ok? Con este mensaje, entonces, mi querida doctora, nos vamos a una pausa y luego vamos a abordar también, porque yo sí le quisiera consultar a Denise, si a pesar de que es una mujer exitosa y gracias a Dios le va maravillosamente a ella bien y a su familia, en algún momento ha pensado quizás en regresar. Esto me lo contestas luego. Esto no es un programa, es una conversación entre mujeres. Aquí no hay perfección, hay verdad. No venimos a aparentar, venimos a hablar. Mujeres reales hablando de cosas reales. Mujeres sin libreto. Bueno, ahora sí retomo la pregunta, mi querida Denise. A pesar de que te ha ido excelentemente bien, yo igual sí te quisiera consultar si en algún momento has pensado en regresar, pero no de vacaciones, sino a quedarte a vivir nuevamente en tu país. Que extraño Ecuador, por supuesto, todos los días, todos los días. Y hacer que te vaya bien es un trabajo diario. No es fácil, pero es un trabajo que se hace y se hace, en mi caso, en familia. Pero si me preguntas si quiero regresar, por supuesto quiero regresar. Mi país y el país, o sea, siempre va a ser tu país, tu gente, no es lo mismo. Me encanta tener amigos de diferentes partes del mundo, pero esa misma manera de conectarnos y de hablar, nada como el O sea, tu ecuatoriano. gente es mi tu gente, gente. mi gente, el bolón es Así el es. bolón, el encebollado es el El encebollado. encebollado. Nada como mi país. Pero creo que le estoy dando una oportunidad de vida a mis hijos. Entonces, como decía la doctora, sí, tienes que pensar por qué estoy aquí también. Muy aparte, por temas profesionales, personales, de mi esposo o míos, también pienso mucho en mis hijos. Entonces siempre digo, a ver, también, ¿por qué estoy aquí durante este tiempo? Porque es una oportunidad para mis hijos, que tengan un mundo globalizado, que aprendan idiomas. Y a la edad de mis hijos, créeme, mi hija está hablando ya 4 idiomas, 3 perfectos y uno al 80%. Entonces creo que esa va a ser mi herencia de vida a mis hijos. Que la educación sea la que quiero que tengan con idiomas en un mundo globalizado. Entonces creo que cuando ya se vayan al colegio, del colegio a la universidad, pues vuelo al Ecuador. O sea, pero si tienes pensado Sí. más adelante, como tú dices, cuando ya tus hijos ya crezcan, ya les toque también a ellos formar una vida,
regresar al Ecuador Sí. y ahí ya quedarte? Sí, me encantaría. La verdad es que Ecuador es mi país y amo mi país y siempre lo van a ver en mis redes, siempre estoy Y poniendo. otra cosa más, ¿tú vas a seguir viajando dependiendo de las circunstancias o te piensas ya radicar en un punto específico? Por ahora, bueno, yo salgo del Ecuador y ya me voy a un nuevo mundo, digámoslo así, porque me mudo nuevamente. Pero estoy viajando constantemente por mi trabajo, por estos viajes con propósito, que también lo trabajo mucho porque dejo a mis hijos ciertos días, cierto tiempo, entonces eso es otro problema por el trabajo. Siempre una mujer se va a sentir culpable. La mujer que trabaja se siente Sí. culpable y el que diga que no, eso es mentira. Y la que no trabaja y se queda también. También, siempre Bueno, como a ver, madres hay esa sí. culpa. Entonces, claro que me siento culpable de irme de viaje en estos nuevos cambios. Entonces, cuando nos mudamos, no viajo un tiempo hasta que mis hijos estén un poco adaptados. Luego, pues ya tengo que viajar, pero sabes que me acompaña mucho mi pareja y siempre por eso elijan bien con quienes van a estar el resto de su vida. Eso es Porque importantísimo. es importantísimo. El compañero de vida. Si yo no tuviera el esposo que tengo, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, no pudiera como mamá. Entonces, entre los dos nos acompañamos. Él viaja y mi tiempo es 100% con mis hijos. Y viceversa. Entonces, nos organizamos muchísimo para que los niños siempre estén sostenidos emocionalmente. Y claro, nos damos nuestro tiempo juntos los cuatro. Claro, porque eso es Pero es importante. cuestión de organizarse y es difícil. Y doctora, si en algún momento dado van creciendo los hijos de Denise o de cualquier mujer que ha viajado y que está radicada en otro lugar que no sea su tierra, llega y le dice, ¿sabes qué, mamá, papá, yo ya no quiero seguir viajando? Puede pasar también eso. ¿Ahí qué tienen que hacer los padres? Claro, dependiendo de la edad, ¿no? Si estamos hablando ya y dependiendo de la historia también del el adolescente, ¿no? O el chico. Porque si estamos hablando que ya es mayor de edad y que conozco que es alguien estable, que tiene metas como adolescente, tal vez ya es viable decirle, bueno, está bien, es momento de que tú también decidas, ¿no? Porque ya en la adolescencia, adultez, por eso digo, dependiendo de la edad, va a querer experimentar, va a querer decidir. Cuando hablamos de niños pequeños, es el padre el que decide, de cierta manera. Lo escucha, Claro. sí, pero es el padre el que dice, mira, de esta forma vamos a vivir. Pero es viable que ya cuando crezca, y es parte de su independencia y de su Naturaleza. construcción de personalidad, también decir, bueno, esto quiero y esto no. Y eso también está bien. Por eso digo, dependiendo de la edad, podríamos decir, está Mi bien. hija está ya a los 12 años y creo que este va a ser el último cambio. Ya no nos queremos cambiar para que ella esté más estable, porque ya entra la adolescencia. Y Una etapa entiendo muy que difícil. es más difícil. Quiero que de Claro. alguna manera haga raíces, ¿no? Porque nos hemos estado yendo de un lado a otro durante estos últimos años, entonces ahora quiero que haga raíces en su adolescencia y no la quisiera perjudicar. Entonces por eso buscamos un lugar que va a ser el más óptimo para todos y que creemos que no existirán más cambios hasta pues que ya ella salga del colegio. Doctora, y antes de finalizar, sí quisiera que usted nos dé algunas herramientas o tips para aquellas mujeres que tienen la posibilidad de viajar a otro país por un tema de trabajo, empezar una nueva vida, pero tiene ese miedo, ese temor de voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis papás, mis amistades, ese miedo de empezar una nueva etapa, un nuevo capítulo en la vida, porque sí da ese miedo y a veces tal vez ese miedo y ese temor haga que esa persona pierda oportunidades. Bien, primero normalizar esas emociones. Normalizar. Miedo va a haber, angustia va a haber, la incertidumbre, de cierta manera pena, culpa. Todas esas emociones que a veces el ser humano no las quiere sentir y que lucha por no sentirlas, es importante que se las permita sentir. Como han escuchado, tienes miedo, hazlo con miedo, es real. O sea, el miedo va a Lánzate. estar. Lánzate. O sea, el miedo va a estar y esas emociones van a estar. Entonces, ¿qué puedo recomendar? De cierta manera, como lo hablábamos con Denise, que cuando ya se tome esta decisión, es importante validar esas emociones, tener una rutina. La rutina es fundamental. Llegues al espacio en el que llegues, tener tu propia rutina te ayuda a tener una estructura. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo. Es como que queramos meter una masa de un pan en el horno sin molde. Se va a derramar. Entonces, el ser humano necesita una estructura para poder funcionar de la mejor manera posible. Entonces, es importante que la persona que decida, primero, valide esas emociones, no pelee contra ellas, porque van a haber pensamientos rumiantes que van a estar ahí, y no la van a dejar vivir. Segundo, cuando ya tome esta decisión, la rutina.
¿verdad? Crear otras redes de apoyo. A veces nos quedamos muy como, incluso las redes sociales es una herramienta, son una herramienta. Sin embargo, a veces también puede ser limitante. ¿Por qué? Porque estamos constantemente contactándonos con la persona de nuestro país de origen y no damos paso a abrir posibilidades con otras personas y conocer, ¿no? Sino que si es mi cumpleaños me invento, no, me quedo, me conecto, me compro la tortita y todos se conectan, pero no doy paso a mis nuevas relaciones. Entonces eso, o sea, abrirse a la experiencia, que puede ser de cierta manera bastante difícil. ¿Por qué? Porque, ok, quiero conocer, pero a la vez tengo miedo, tengo ansiedad, la identidad, por ejemplo. Claro. ¿Cómo me muestro aquí? Allá ya me conocían, acá me están otra empezando cosa. a conocer, es otra cosa. Denise, Claro. y para cerrar contigo, yo sí quisiera que les digas a todas esas mujeres que a lo mejor están pensando en viajar y tienen terror, temor a lo que se viene. ¿Qué les puedes aconsejar bajo tu experiencia? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, siempre es mejor el recuerdas y no el hubieras. Es mejor hacerlo, lanzarte, abrazar el miedo, y es que el miedo siempre va a estar, pero hay que lanzarse muchas veces. Digo, yo me lancé sin paracaídas. Y gracias a Dios es increíble cómo tú das nuevas oportunidades. Cuando abres ese camino, las cosas van llegando. Y te tienes que mover pues para que las cosas lleguen, porque si te quedas ahí sentado con miedo, Claro. no sucede nada. No pasa nada. Así Entonces, les recomiendo que abracen el miedo, láncense. La vida es una. Que en su vocabulario siempre sea recuerdas lo que hicimos y no hubiera. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te sientas triste, que no estés contenta, que no te vaya bien. El país de uno siempre es el país de uno y siempre te va a abrir las puertas para que regreses y no pasa nada. Regresas a tu país, pero experimentaste, lo viviste, te diste la oportunidad. Aprendiste. Aprendiste. Todo es un aprendizaje. El dolor es un aprendizaje. El miedo, la angustia, todo es un aprendizaje. Láncense y pues con la bendición del de arriba van a abrir caminos, siempre con actitud positiva y a trabajar. Y Porque buscar ayuda si es necesario también, ¿no? El Correcto, que es lo más terapéutico. importante. Denise, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, por habernos contado esos tips que pueden ayudar a nuestras amigas que quieren también empezar de nuevo, pero a veces da miedo. Y doctora, también por habernos acompañado y darnos esas herramientas necesarias para decir, a ver, es normal tener miedo, es normal tener esa incertidumbre, pero hay que, como dice Denise, la vida es una. Nos lanzamos y ahí lo probamos. Si funciona, funciona y bienvenido sea. Y si no, siempre van a estar abiertas las puertas de nuestro hermoso, bello y lindo Sí. Ecuador. Porque reinventarse puede incluso causar dolor, pero también es una puerta abierta para experimentar cosas completamente diferentes y triunfar en la vida. Así que lo más importante que yo he aprendido aquí es que si lo haces en compañía de los seres que amas, de tu familia, todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas Gracias. gracias.